Hola amigos, ¿cómo están? Soy María José Valdesari. Bienvenidos a una edición más de Entrevista Digital. El día de hoy me acompaña la candidata al Congreso, Romelia Paredes, número 22 de Victoria Nacional. Bienvenida, Romelia, ¿cómo estás? Muchas gracias a Digital TV Go por la invitación y a ti, María José, por esta entrevista. Gracias por estar en el programa. Hace unos minutos escuchamos a la ministra Pilar Macetti comentar de que las elecciones sí van a ser el 11 de abril. Porque el día de ayer estábamos con la duda, la incertidumbre de que tal vez esta fecha podría cambiarse. Ahora, también dijo de que le van a pagar más o menos 120 soles a los que van a ser miembros de mesa. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Mira, lo más importante es la tranquilidad para todo el país, para todas las fuerzas políticas, que las elecciones van. Uh-huh. Le escuché decir a la ministra que hay una serie de protocolos que se van a seguir tanto para los personeros, para nosotros los electores, para la ciudadanía en general. Y eso es positivo, ¿no? Porque da esa tranquilidad al país y a cada uno de nosotros. Y respecto al bono de los personeros, ponte en lugar de ellos. Ponte en lugar de ellos, que obviamente que esto es un trabajo que es civismo también, ¿no? Pero también están poniendo su tiempo, su vida, su espacio, tienen que alimentarse y demás. Entonces, había leído también que hay una serie de propuestas y una de ellas sería que serían 3 días, viernes, sábado y domingo, las elecciones, la cual me parece también positivo porque va a permitir pues mayor espacios de tiempo para nosotros los ciudadanos en el marco de que tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a la ciudadanía. Corrijo lo que dije antes, no lo dijo Macetti, lo dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Sí, ella lo dijo. Pero, siguiendo con el tema de las elecciones, ¿tú consideras que tal vez a futuro el ir a votar deba ser voluntario? Justamente una de mis propuestas en educación es que se vuelva a impartir el curso de educación cívica, uh-huh, que se ha retirado. Entonces, el curso de educación cívica es importante para formar a nuestros niños desde la primera infancia en esos valores de patria, sentido de nación. Entonces, y vamos a tener jóvenes de mayoría de edad con mucho gusto ir a las elecciones, ir a votar y participar de esto, porque últimamente nos estamos quejando tanto y hay una generación que no cree en la política. Entonces yo creo que en la educación está la solución, más que todo obviamente imponernos el hecho de ir a votar y pagar una multa, de lo contrario si no vas quizás no es el verdadero sentido del civismo, ¿no? Entonces por ahí va una de nuestras propuestas desde Victoria Nacional. El partido Victoria Nacional antes era Restauración Nacional. Con esta renovación que ha tenido el partido, ¿dónde está parado ideológicamente? ¿Son de derecha, de izquierda, de centro? Explícame un poco. Mira, tenemos una base, como tú acabo de decirlo, de Restauración Nacional, y ahora nosotros nos hemos juntado muy disciplinariamente, es decir, de muchos sectores. Entonces, donde nosotros buscamos esa cohesión social pero partidaria, es decir, un centro progresista que respeta las individualidades de las personas, pero a la vez busca esa cohesión internamente para el bien común. Tanto, mira, por ejemplo, las elecciones internas o la elección de un miembro del Tribunal Electoral. Entonces tiene que haber parte de esa cohesión social interna, y esta visión ideológica la queremos llevar al Congreso de la República, es decir, porque cuando nosotros estemos en el Congreso de la República tenemos que conversar con todas las fuerzas, claro, no ser aliados de uno en particular, sino de todas las fuerzas políticas. Claro, lograr un consenso, que es lo ideal parlamentario, en la política. Exacto. Uh-huh. Es la primera vez, tengo entendido, que te enrolas como militante de un partido político. Exacto. ¿Por qué ahora? Mira, el año pasado, un poco más, 2019, tuve la oportunidad de trabajar en todo el proceso de licenciamiento de varias universidades. Yo soy docente universitaria, entonces correcto, he trabajado en 2 universidades en el proceso de licenciamiento y acreditación de algunas facultades como Ricardo Palma y como la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y en posgrado en la Universidad Federico Villarreal. Entonces, conozco de cerca todo el proceso de licenciamiento de las universidades. Entonces, desde allí yo siento que he aportado al equipo de plan de gobierno en educación. Uh-huh. Entonces, y esto es un camino que no es de hoy. El hecho de postular en este momento, de estar inscrita hace poco, desde el año pasado, no significa que hay un antes, y ese antes es tú, ¿qué cosas sabes hacer tú? Entonces, por eso yo les digo a los jóvenes que vean bien con qué
capacidades y potenciales viene la persona, en este caso mi persona, qué es lo que va a aportar, porque una cosa es aportar al país y otra cosa es aportar primero a tu partido. Entonces, desde ahí esa vocación de servicio a la educación que a mí me encanta. Es más, actualmente yo ya hice todos mis horarios para el próximo ciclo, porque eso no lo pienso dejar para nada, me encanta además. Entonces, esa es la razón. Entonces, tienes que venir con una mochila positiva para aportar. Es interesante. Una vez tú comentaste que una de tus propuestas es especificar qué es exactamente la incapacidad moral. Sí. Yo me imagino que esto a través de una reforma constitucional. Exacto. Ahora, desde tu perspectiva, ¿qué significaría o qué abarcaría exactamente esa frase de incapacidad moral? Para comenzar, nosotros estamos en una crisis moral en este momento, porque la corrupción está sistematizada. No, es decir, por más de que venga un gobernante, quien cualquiera que fuera, no va a poder cambiar esas estructuras de la moralidad en cada uno de los trabajadores o funcionarios públicos. Eso de raíz no se puede. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vengo a aportar con ello? Entonces, muchos están a favor o en contra de la Constitución. Entonces, nosotros lo que proponemos es una arquitectura constitucional. ¿Qué significa? Revisar de todos los límites y parámetros que tienen específicamente en las facultades del Ejecutivo y facultades del Congreso de la República, porque no podemos dar el lujo de tener esta crisis política, porque la variable más importante de un país es la política. Sin seguridad política, estabilidad jurídica e independencia de poderes, equilibrio de poderes, podemos tener lo que hemos tenido hace poco: marchas sociales, riesgo país, nuestra economía, se van las inversiones. Entonces, desde ese punto de vista, para mí esa incapacidad moral es muy ambigua en la Constitución. Okay. Esa incapacidad moral para mí puede ser yo opino, yo percibo, es muy subjetivo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que una reforma constitucional más específica tendría que ser de índole objetivo, es decir, por ejemplo, incapacidad mental que puede ser comprobado. Entonces, lo otro es imposible, porque 120 congresistas tienen percepciones, creencias, cultura totalmente diferentes, claro, y no es medible, digamos, con exactitud. Entonces, por eso creo que es importante definir ese tema. Te cuento un poco, María José. Actualmente ya hay una norma para regular ello, pero falta que se apruebe una segunda votación, pero todavía los parámetros no quedan claros. Vamos a ver con qué no terminan este actual Congreso, ¿no? Que muchas sorpresas nos ha dado. Para seguir con el tema de educación, que te veo en realidad muy allegada a primero pasemos por el tema de salud. Salud. También comentaste en una entrevista que sería bueno integrar todo el sistema de salud del Perú. Sabemos que es una tarea ardua, a largo plazo, y que merece que la gente esté comprometida en ese trabajo. Pero, ¿cómo lo lograrías? ¿Cómo lograr unificar toda la red de historias clínicas para poder atendernos en cualquier parte del Perú? Te cuento que ya existe el Registro Nacional de Historias Clínicas, ya está en camino. Este gobierno no lo han terminado de implementar por falta de presupuesto. ¿Por qué? Okay. Porque se necesita tener un software, pero ese software tiene que estar certificado, así como la certificación de seguridad de páginas web, también. Entonces, de manera que permite integrar las historias clínicas, pero el proyecto está ahí. Falta presupuesto, falta voluntad política, pero sobre todo falta de que el equipo técnico que lo conforme pueda tomar una decisión de qué software tomar. Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nos ahorraríamos mucho tiempo ¿en qué? En la atención primaria. ¿Qué es lo que ha fallado ahorita? La atención primaria. Y lo acaba de decir la primera ministra. Pero si tú como médico tienes la información en tiempo real y rápido, donde sea que estés, ya sabes a dónde derivar, qué diagnosticar, qué recetar en tiempo real. Entonces te optimizas eso, y eso es tecnología, es ciencia, y desde Victoria Nacional ese es uno de nuestros pilares. Otra cosa a la que ustedes apuntan como partido es el internet satelital. Sí. Pero ¿cómo lograr que en la sierra, en la selva y en algunas partes de la costa que aún no llega, cómo van a lograr brindar ese acceso para lograr un mayor crecimiento al país? Buen punto. Mira, tenemos actualmente la red dorsal nacional de fibra óptica, que llega solamente al 36%, que se viene implementando desde el año 2012.
pero hemos llegado al 36%. Claro. Y con ese sistema no se va a poder llegar a más. ¿Por qué? Por la geografía de nuestra selva, por la geografía o el tipo de piso que tiene nuestra sierra. Entonces, el Internet satelital parte a partir de ¿qué? Tenemos que tener un satélite de comunicaciones. Ese satélite de comunicaciones que sea soberano, que sea independiente, que lo manejemos desde aquí, desde el Perú. ¿Y qué es lo que vamos a tener con este satélite de comunicaciones? Antenas receptoras que se pueden ubicar en todas partes del país, la cual puede complementar a esta red nacional de fibra óptica. ¿Por qué? Porque ambas se pueden complementar, dinamiza la economía, va a generar trabajo, pero lo más importante es que los jóvenes, nosotros tengamos acceso a Internet. Si tú vas por los conos de Lima, las mamás están recargando, porque el Internet cuesta. Entonces, y te digo un poco más, hay 45 entidades del Estado que pagan servicios de Internet de otro satélite. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay un gasto, y si tuviéramos esto, lo retornaríamos, en el primer año se recupera la inversión. Obviamente tú me preguntarás el presupuesto de dónde. ¿De dónde va a Por salir? eso, una de mis iniciativas es una ley que declare de interés nacional y necesidad pública el Internet satelital. Sin una ley no hay una reglamentación luego y no hay una compra luego, ¿no? Entonces ese es el proceso. Súper interesante. Ahora hablemos ya un poco más del plan de gobierno y tu rol en el sector de la educación. Cuéntame un poco más al respecto. ¿Tienes ya 2 propuestas de ley, por ejemplo, puntuales? Sí, puntuales. Uno es retornar a los cursos, 2 cursos específicamente, educación cívica y educación financiera, porque los jóvenes desde primera infancia deben saber qué significa el dinero, el valor del dinero, la capacidad de ahorro. Jóvenes, niños en Europa, en Estados Unidos, desde la primera infancia en su currículo aprenden la educación financiera, y tenemos pues jóvenes de futuro más ordenados en ese sentido. 2, otra de mis propuestas es que los jóvenes hoy en día deben salir con un diploma técnico del colegio. Acaban de salir 300,000 jóvenes del colegio. ¿A dónde van a ir? Preparatoria es gasto, universidad es gasto, tiempo en preparación. Entonces nosotros lo que plantearíamos desde llegar al legislativo y en esto al gobierno es que ustedes, los jóvenes de secundaria, estudien de acuerdo a las potencialidades de las regiones, carreras técnicas. Se necesitan electricistas, cursos como por ejemplo en Senati, en estas universidades muy técnicas, porque el mercado ahorita está demandando carreras técnicas. Yo sé que todos queremos el título universitario, pero aprendamos y enseñamos a los niños a ir donde está la oferta laboral. Y tercero, para los jóvenes emprendedores. Tengo la oportunidad de ser docente universitaria y muchas veces los chicos tienen su título universitario, pero no tienen un capital. Entonces yo tengo una ley, una ley para jóvenes emprendedores con título universitario y título tecnológico, porque no se puede discriminar, ambos tienen que ir. Una subvención económica de 18,000 soles que les permita tener una MIPE, pero eso sí, formales, tienen que formalizarse. Y si es que estos negocios van a ser como la mayoría de hoy en día son, vía electrónica, tienen que cumplir con los 2 requisitos que te piden de copy: libro de reclamaciones, cuidado de base de datos y el certificado de seguridad de páginas web, porque hoy en día el comercio electrónico es muy informal. Tú has comprado alguna vez algún producto de consumo directo en mano en las páginas de Facebook, pero ¿cómo sabes si eso tiene dijeza? ¿Cómo sabes si es formal? Entonces yo estoy yendo a esos jóvenes emprendedores, mire, que dinamizan la economía. Además, desde Victoria Nacional somos totalmente conscientes, si bien es cierto, los bonos soberanos han recibido las grandes empresas, pero el 90% de la economía son las pymes. Entonces tenemos que responder también hacia ellos para fomentar esta economía y con algunos beneficios que se les daría desde allí. Entonces, en el marco de la educación es importante primera infancia, secundaria y a los que están terminando. Y definitivamente SUNEDU. Hay que mejorar las condiciones básicas de calidad. Actualmente hay 4, pero eso hay que exigir mucho más. Yo he sido testigo en ese proceso y creo que hay mucha mejora. Y hay una gran debilidad que tiene el país, y se lo digo a los jóvenes directamente, y jalones de oreja para ellos. ¿Sabes cuál es? La investigación científica. Los chicos no investigan. Entonces tienen que investigar. ¿Cómo va a haber ese progreso si los jóvenes mismos no ponen de su parte? Aprender a citar, vías estas herramientas del APA. Es fundamental promover todo ello desde la educación.
Es correcto lo que dices y en realidad no hay que ser un gran científico para averiguar que Perú está lejísimos en el ranking de investigaciones. Hay países que nos superan muchísimo, y esto también se debe no solo al hecho de que tal vez no hay un apoyo económico para estudiar, sino que los mismos jóvenes a veces no buscan la lectura como un amigo, ¿no? Sino lo ven como una carga en vez de dedicarse tal vez a leer un poco más. Y es Pero hay que motivarlos, hay que motivarlos y eso es fundamental. Correcto. Motivación para todos los jóvenes, pero ojo, desde la primera infancia, desde la primera es fundamental. El Ministerio de Educación también vela por la seguridad pues de todos los jóvenes, especialmente también en la etapa escolar. Esto incluye, por ejemplo, las acciones de bullying que venían ocurriendo en las aulas presenciales y que ahora por un tema de pandemia y de transformación digital hemos mudado todo eso a la virtualidad y ahora existe también con más fuerza el ciberbullying. En las redes sociales, sí, exacto. En todas las redes sociales. ¿Tienes alguna medida para poder disminuir este incremento de ciberbullying que estamos viendo en el país? Campañas de educación cívica. Con la educación cívica, valores, ética, moral, civismo, patriotismo, el respeto a la persona humana, al otro, el tema de las habilidades blandas, empatía, trabajo en equipo, comunicación, todo eso es parte de la formación de educación cívica, María José. Entonces, una de las partes principales de la agenda en este momento va a ser la educación cívica en todas las escuelas y continuarla tal vez en las universidades, habrá que verlo. Una última pregunta, ya para ir cerrando y pasar al ping pong. ¿Cómo va a financiar Victoria Nacional su campaña? Porque sabemos que hay un video donde George Forsyth, que es el líder, renuncia. Donde ellos estaba dispuesto a rechazar dinero para hacer todo el tema de la propaganda electoral. Entonces, claro, nace la pregunta de ¿cómo van a financiar la campaña? Perfecto. Para comenzar, en ese aspecto, esta desprendimiento de este 1,5 millones de soles aproximadamente, no es porque sí, sino es un consenso vía cohesión interna de todos nosotros, los militantes y los candidatos en sí, porque lo que buscamos es sensibilización. O sea, si bien es cierto, hay una partida presupuestaria asignada por ley y todo lo demás, pero con un decreto de urgencia esto se acaba, pero siempre y cuando todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo vía voluntad política de renunciar. ¿Por qué? Se necesita plata, ¿para qué? Para la lucha contra la pandemia. Actualmente, si tú viste las noticias, no va a haber examen de admisión para muchos jóvenes para el COAR, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que más falta? Presupuesto. Y hoy en día casi todas las campañas estamos haciéndole en redes sociales. Desde ese punto de vista nosotros tenemos una campaña bastante austera. Mírame a mí, todas mis entrevistas las estás viendo en redes sociales. Ayer he posteado y todos estamos posteando nuestros videos caseros, porque la forma de que el público te conozca es lo más natural posible. Y todos los jóvenes y la gente estamos inmersas en los celulares. Entonces, desde ese aspecto, yo creo que nosotros hemos tomado la mejor decisión de desprendernos de un financiamiento para demostrar no solamente al país y a los electores y a nosotros mismos. Es todo un reto hacer una campaña austera, pero yo creo que con mucha imaginación se está haciendo, con mucha imaginación y trabajo. Es decir, que cada uno está apostando por las redes sociales para hacer campaña. Casi todos estamos haciendo, desde cada uno, digamos, ve sus estrategias de imaginación, de innovación, de crear sus propios posts, sus propios videos. Personalmente te cuento, tengo a mis alumnas apoyándome porque muchas veces ellas son las que manejan mejor que uno las redes sociales. ¿Y de casualidad lo hacen de una manera orgánica o todo es orgánica? Yo al menos todo es orgánico. Orgánico es decir, pero obviamente no se paga, ¿no? No, claro, pero obviamente siempre va a haber unos gastos. El hecho de hacerte un pin, el hecho de hacerte una sesión de fotos, cada uno tiene que asumir y la rendición de cuentas está. Nosotros ya declaramos ante la OMPE a nuestro responsable, así como todos los candidatos, espero, ¿no? Entonces, al final de la campaña ustedes va a ser transparentado todo y creo que se van a dar cuenta de los resultados. Eso es lo importante, que pues en la medida de lo que sea posible, sea todo lo más transparente posible. Y es lo que el pueblo pide. Exacto. Hemos llegado al final de la entrevista. 1000 gracias, pero antes de irnos... Hagamos el ping pong. El ping pong, Yo te doy nombres o palabras y tú me respondes con una sola palabra. Perfecto. Listo. George Forsyth. Voluntad política. Victoria Nacional. Trabajo en equipo. Alberto Fujimori. Dictadura.
Izquierda Peruana. Divisiones. Minedu. Progreso. Reforma Agraria. Debate. COVID-19. Crisis sanitaria. Eutanasia. Probablemente. Transformación digital. Modernidad. Ivermectina. Falta de ciencia. Congreso disuelto por Martín Vizcarra. Innecesario. Muchas gracias, Romelia. Gracias, Tienes Macarena. 20 segundos para poder comentarle a tus votantes lo que desees. Ya. Hola amigos, soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 por la campanita de Victoria Nacional. Soy docente universitaria y mi preocupación es la educación como pilar fundamental del progreso y desarrollo de cada uno de nosotros los peruanos desde la primera infancia, pasando por la secundaria y la universidad, porque lo que buscamos nosotros es jóvenes mucho más competitivos y que puedan enfrentar esta crisis social, económica, de salud, entre otras. Su amiga Romelia Paredes, muchísimas gracias. Hoy en Entrevista Digital estuvimos con Romelia Paredes, número 22 de Victoria Nacional, pero no se muevan porque en un momento volvemos con más en Entrevista Digital.